Bueno, un panel, como habíamos adelantado, del Senado incluye a Cuba entre los países que intentan influir en las elecciones estadounidenses. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Andrés Alburquerque, que es parte de la casa, analista político. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias. Aquí. A ver, vamos a escuchar lo curioso que quien lo dijo es un senador demócrata por Virginia, Mark Warner, que habla sobre la intromisión de Cuba, entre otros países, en las elecciones de los Estados Unidos. Adelante. Since 2016, we've seen declassified intelligence assessments name a whole host of influence actors who've engaged in, or at least contemplated, election influence and interference activities. Not only Russia, not only Iran or PRC, but also Cuba, Venezuela, terrorist organizations like Hezbollah, and a range of foreign hacktivists and profit-motivated cybercriminals. A ver, primero la lista de acompañantes de Cuba. Cuando en este lenguaje se habla de actores de influencia, es un lenguaje de inteligencia, ¿no? Es un lenguaje de inteligencia, son personas que ocasionalmente son agentes reclutados de la inteligencia, en otras son gente que coinciden ideológicamente contigo o tú les facilitas una serie de prebendas, viajes a Cuba, etcétera, y ellos se encargan de influir en el público que está alrededor de ellos. Puede ser el Congreso, puede ser una universidad, puede ser un periódico, diseminando las líneas de información o de desinformación que le entrega La Habana. Además de influencia, utilizaron la palabra interferencia. Hemos estado en el debate sobre la supuesta, ¿cómo que dijeron? Colusión, interferencia La colusión rusa de Trump y Putin. Y hay evidencias, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, de las interferencias cubanas. El solo hecho de estar comprando en estados donde hay congresistas agrícolas dispuestos a luchar contra el embargo, el bloqueo, etcétera. ¿Estás de acuerdo con el término interferencia aquí? Es interferencia, pero además, esto lo sabemos todos, esta política no es de ahora. Esto no es porque ahora se nos quiere dar a veces la retórica de que, bueno, están tan desesperados que echan mano a cualquier cosa, tienen que venderse a los rusos. No, no, no. La política esta es desde los primeros días de la revolución. Siempre fue política, primero, incidir sobre la opinión pública americana cuando Fidel vino aquí y se quería hacer pasar por un demócrata. Después, cuando no quedaba más remedio, bueno, ahora somos enemigos y ahora te voy a comprar. Y no fueron pocos las personas que logró penetrar. Se comenta que incluso hasta McGovern estuvo cerquita de la cosa, si no dentro. Entonces, y sabemos que hay muchos amigos de ellos aquí. Basta que tú veas a Medea Benjamín, a toda esa gente que salen aquí. Por Dios, mira cómo se ríe. Son personas, porque nosotros la conocemos de Cuba. Y ella esa parte, ella se da como que se fue de Cuba por diferencias con el... Ay, por Dios, el coach le dio la seña y cogió el bate y esperó la base por bola. Estas jugadas están todas cantadas. Recuérdate que yo en tu mismo programa, que tú tienes la gentileza de invitarme, te he repetido 1000 veces. No hay uno sin dos. Yo no acabo de aprender. No, no, pero no, yo te lo repito. Dale. No hay uno sin dos, no hay dos sin tres, no hay tres sin cuatro. Rocha no estaba solo. Tiene que haber muchos Rochas. Y hay funcionarios, sobre todo del Departamento de Estado, que tú le miras la cara y dices, ese debe ser teniente. Nada más que le falta la camisa de cuadro, marca Yumurí. Ajá. Ahora, ¿cómo leer a la administración? Un día dan una señal de mano firme, como esta declaración, pero el día anterior dieron una de mano suave, como es la de sacar a Cuba de la lista de países que no colaboran plenamente con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo leer a la administración? En clave electoral, ese es un partido, que no es el caso del republicano, que cohabita con un núcleo grande de elementos de izquierda extrema y ese grupo de personas es posible que se abstengan, no van a votar nunca por el Partido Republicano, pero es posible que se inhiban de votar a favor de Biden porque están muy disgustados con la política de apoyo a Israel. Entonces, una manera de decirle, mira, es que todo tiene su momento y su tiempo, hay que comprendernos, vamos a empezar, porque eso sí, esto es el primer paso para sacar a Cuba de la segunda lista, que es la clave.
la lista de países que auspician el No terrorismo. son cosas aparte. No, es que es un oxímoron. ¿Cómo tú vas a decir que un país es terrorista y entonces lo vas a meter en una lista de países que no cooperan contigo en terrorismo? Obviamente no coopera porque es terrorista, ¿no? Pero además de eso hay una cosa acá que sería muy interesante que los congresistas averiguaran. Uno de los motivos por los cuales ellos alegan que dan este paso es por la colaboración que tienen con la policía cubana. ¿Cuál colaboración es esa? ¿Qué ¿Dónde tipo dijeron eso? Lo dijeron, en la declaración no solamente mencionan a Petro, o sea, el que ya... No, porque Petro le ha tirado un cabo al decir que ya no van a seguir persiguiendo a los tipos del ELN, que dejan de... O sea, que ya no exigen la devolución. Que Cuba ha colaborado con Colombia Sí. en el esclarecimiento de todo. Hablando de congresistas, vamos a ver qué dice el congresista federal Carlos Jiménez sobre este mismo tema. Adelante. Esto es un señal de la administración que está tomando pasos pequeños para llegar a lo que ellos de verdad quieren, que es una apertura con el régimen cubano. Una apertura con el régimen que está oprimiendo su propio pueblo y, como he dicho, por más de 60 años. Eso es para mí un escándalo. A ver, pero una apertura con el régimen cubano, que es el principal aliado de un enemigo tácito de Estados Unidos, que es Rusia en estos momentos. O sea, Estados Unidos está ayudando a Ucrania abiertamente, militarmente, económicamente, en combatir la invasión de Rusia. Cuba es un aliado que ha enviado incluso mercenarios, que quiera no ver, que no vea, pero y además que ha hecho tratados bilaterales de inteligencia, de económicos, sociales, de seguridad, de cuánta cosa había y por haber. Ahora mismo estaba Díaz-Canel en Rusia, ¿no? Entonces, no es una incongruencia que pidas una política para Rusia. Yo esto lo repito, tampoco no creo que... ¿Para que yo te lo he dicho, Albuquerque? Lo repito 1000 veces. Para Rusia una política y para su principal aliado en el continente otra diferente. Absolutamente una incongruencia. Hay un fenómeno aquí que ocurre desde el fin de la Guerra Fría, y es que Occidente dio por ganada la Guerra Fría y no consideró de que la mentalidad de las personas que iban a continuar al frente de los llamados estados postcomunistas era la misma, de intolerancia hacia Occidente y los valores de democracia que habían tenido hasta ese momento. Para ellos la Guerra Fría nunca terminó. Para La Habana la Guerra Fría nunca terminó. Es más, es una guerra que ellos tratan con otras estrategias que ya no son las guerrillas, pero que son la toma por vía electoral de los países, cambiarle la constitución, refundar esa república y además, para llegar ahí, desestabilizan como desestabilizaron a Lenín Moreno en Ecuador, como desestabilizaron en Chile, porque 16 estaciones de metro quemadas sincronizadamente con el mismo dispositivo incendiario no es un hecho casual ni espontáneo de unos jóvenes iracundos porque le habían elevado el precio del pasaje. Lo mismo estaba pasando en Colombia, acciones para provocar represalias por parte de los carabineros de forma tal de que ellos después entonces acusan con Amnesty International, con Human Rights Watch, de que hay un abuso contra la población civil. Cuando ellos provocan eso, como lo hicieron aquí con la Intifada, como lo hicieron con Antifa, que era la misma historia, insertarte en gente que está protestando, convertir una manifestación pacífica en una manifestación violenta, atraer la represión y luego sobre esa base montar todo un discurso. Hay una cosa acá. Que me la vas a tener que decir cuando regresemos de la pausa, porque además de esa cosa... Anótatela ahí. Hay una cosa, voy a anotar aquí. Hay